Hola, aquí estamos una vez más para poder confirmar con certeza, con la realidad con la cual se deben tratar los circuitos eléctricos y sobre todo hacerlos de una forma, por un camino y comprobarlo por otro camino, por otro análisis, como es el caso. Este ejercicio es algo similar al ejercicio que vimos en el video anterior. Única y sencillamente, este circuito es un circuito que se contempla en el libro del Kimberley, ¿sí? Pero los valores fueron cambiados y propuestos por los alumnos para no caer en la repetición. Lógico, al resolver nosotros ahora este circuito empleando el método de la supermalla, la vez pasada usamos el método del supernodo. ¿Cuál era el método del supernodo? Que cuando tengamos los nodos, una fuente de tensión, a este se le llama como un supernodo. En el caso de las fuentes de corrientes, llámese independiente y llámese dependiente, cuando una fuente es común para dos ventanas o dos mallas, aquí se dice que tenemos una supermalla, perdón, ¿sí? Entonces, por lo tanto, aquí tenemos nuestro circuito y hay que establecer las ecuaciones. Primeramente, como todo libro, como toda la bibliografía, siempre plantea el sentido de las corrientes de acuerdo a lo que tenemos en el circuito. O sea, siempre plantean que la corriente en esta malla sea en este sentido, respetando las características de la fuente si se quiere. La corriente en este otro circuito puede ser en este sentido y la corriente también en este otro circuito puede ser en este sentido. Por lo tanto, aquí tengo la malla 1, la malla 2 y la malla 3. Y establecemos la ley de Kirchhoff de tensiones para cada una de ellas. ¿Sí? Pero ¿qué resulta ser ahora? Aquí nosotros podemos hacer un planteamiento de este circuito. Vamos a cambiar la configuración de las ventanas. ¿Qué es lo que sucede? Yo voy a proponer las características de este circuito. A esto le llamo una malla. Y ahora voy a elegir yo la malla exterior. ¿Cuál sería la malla exterior? Yo voy a elegir esta malla de este circuito en forma exterior. Y aquí tengo esa malla, que también lo puedo realizar y puedo aplicar las leyes de Kirchhoff de tensión. Entonces, por tal razón, ¿qué es lo que vamos a contemplar ahí? Vamos a contemplar las siguientes ecuaciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Vamos a establecer en este punto. Vamos a partir ahora con una ecuación restrictiva. ¿Cuál sería esa ecuación restrictiva? Pues nosotros tenemos aquí, en este punto, yo tengo aquí una corriente que está entrando. Y aquí voy a llamar yo a esa ecuación restrictiva, le voy a tener que llamar aquí otro tipo de corriente, en este punto, que le puedo llamar una corriente de las características, en este caso sería una corriente 2. Una corriente I2. Aquí tengo una corriente que está entrando que le llamo 10I. Y esta corriente que está saliendo le llamo una corriente I3. Por lo tanto, ¿qué establezco en este nodo R? En ese nodo R, ¿qué es lo que va a suceder? Yo tengo una corriente que está entrando que le voy a llamar una corriente I2, perdón. I2, ¿sí? Aquí tengo una corriente que está entrando que le estoy llamando 10I, que es la fuente dependiente. Y aquí tengo una corriente que está ya saliendo y le llamo una I3. Por lo tanto, las corrientes que entran, entra I2 más la 10I, que es igual a la I3. ¿Estamos de acuerdo con esa ecuación? ¿Sí? Por lo tanto, yo sustituyo valores, la 10I, ¿qué es lo que va a suceder? Depende de la corriente que esta corriente va a ser la corriente que I1 es la dependencia, por lo tanto que tengo aquí que I2 más 10 I1 es igual a esta ecuación I3. Entonces yo establezco términos, para dejar en términos de las corrientes, yo tengo que 10 I1 más I2 menos la I3, esto es igual a 0. ¿Qué lo vamos a tener aquí? Vamos a tener una ecuación, ¿sí? O una matriz de 3 por 3.
Entonces yo aquí establezco ya esta ecuación restrictiva y le voy a llamar como la ecuación de nuestro circuito, la ecuación 1. Yo tendré este circuito, tengo toda esta ecuación, que sería la ecuación 1. ¿Vamos bien? Que es la ecuación del circuito restrictivo que tenemos en este aspecto. Estoy haciendo partícipe la fuente dependiente. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a establecer la otra malla. ¿Sí? ¿Cuál sería la otra malla? Vamos a establecer la malla 1. Aquí tengo la malla 1. Entonces, ¿qué sucede para la malla 1? ¿Qué tendremos en la malla 1? La malla 1 establecemos nosotros que es la malla exterior, que tengo ciento, ¿qué es lo que tendríamos con esa malla 1? La malla 1 la establezco aquí en este circuito, ¿sí? Que esto, si yo le voy a dar continuidad a esa malla, la tendríamos, la malla 1 sería todo esto. Esa sería la malla 1. ¿Qué nos establece pues la malla 1? Tengo 120 volts. Es igual a ¿quién? A 5, 40 y 20 sería 65 y 1. Luego tengo esta corriente en sentido contrario a la I1, que será menos 40 y 2. Venimos a la malla 3 y viene en el sentido de la manecilla del reloj contra el sentido contrario de la I3. Por lo tanto, ¿qué sucede aquí? Menos 20 y 3. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tengo la segunda ecuación del circuito. Esta sería nuestra segunda ecuación del circuito. La ecuación 2. Me hace falta establecer una ecuación. Ya establecí la ecuación en la malla 1. Ya establecí la ecuación restrictiva. Y ahora me voy a ¿dónde? A la malla, al circuito de las características de qué etapa, de qué malla. ¿Sí? ¿Cuál es la siguiente característica? Sería la malla que la malla exterior. ¿Cuál sería la malla exterior? Yo tengo 120. Tengo en la malla exterior. Nos encontramos aquí con otra fuente de sentido contrario. Menos 60. Eso sería igual a ¿quién? A una corriente de ¿cuánto? Una corriente de 5 y 1. ¿Por qué positiva? Porque va en el sentido que estamos obteniendo, dándole a la malla exterior. Aquí sería lo siguiente, lo que sería más, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? Venimos en el mismo sentido, la I3 sería más 10, ¿qué será? La 10 y 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Si se alcanza a ver? ¿Si se alcanza a contemplar las características de lo que pretendemos en este circuito? Y ahora sería que la I3, y cómo establecemos ya pues nuestras ecuaciones. Aquí me va a quedar que 60 es igual a 5 y 1 más 10 y 3. Que esa sería nuestra tercera ecuación del circuito. ¿Sí? Entonces aquí tengo mi tercera ecuación que estoy obteniendo del circuito. Esta es la ecuación 2, la 1, la 2 y la 3. Ya tengo las tres ecuaciones. ¿Cómo estableceríamos nuestra matriz? ¿Cómo sería? Tengo la ecuación 1, tengo 10 y 1 y menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Dudas? Hasta ahí. Y luego que establecemos la corriente, la siguiente corriente. Yo voy a tener que la segunda, que es lo que tengo, 65 menos 40 menos 20. Aquí tengo y 1 y 2, y aquí voy a tener la I3. La I3, ¿cómo la establecí? De esta manera aquí tengo 60, no, perdón, tengo 5, 0 y 10. Y esto va a ser igual a ¿quién? La corriente 1 sería igual a 0. La corriente, la 2, ¿cuál sería la de 65? ¿Dónde me quedó la de 65? Aquí arriba sería 120. Y luego tendría la I3, ¿cuánto sería? 60. Y ahí tengo mi forma matricial. ¿Estamos de acuerdo con este circuito, con estas condiciones? Al tener ya estas características de este circuito,
vamos a establecer pues su solución. La solución a este sistema matricial, ¿sí? Vamos a retomar nuestro circuito, vamos a hacerle el seguimiento. Tengo el circuito, establezco una ecuación restrictiva denotada con la ley de Kirchhoff de corrientes, donde hago partícipe la fuente dependiente y establezco una ecuación restrictiva que va a ser mi ecuación 1. Ahora, ¿qué sucede con las características de los circuitos de las mallas? Tengo la malla 1, que es la de ¿qué? La malla de este punto, ¿sí? Y la malla 3 sería la malla del tipo exterior, y establezco sus respectivas ecuaciones donde llegamos nosotros al planteamiento de las corrientes. Por lo tanto, al tener esta solución, nosotros vamos a tener la respuesta en el circuito de la siguiente manera. Nosotros vamos a borrar aquí, vamos a borrar esta parte, y vamos a tener que nuestra solución a este sistema de matrices va a ser que la corriente I1 va a dar un valor de 0.9697 amperes. La I2 va a ser igual a menos 4.1818 amperes, y la 3 va a ser un valor de 5.5152 amperes. Y aquí tengo la respuesta a nuestro sistema matricial, ¿sí? Y aquí tengo nuestro resultado. Vuelvo a insistir, es un circuito del libro del Kimberlin, ¿sí? Nada más que cambié los valores. El del video anterior, que lo hicimos por nodos, sí contempla los valores del libro. Lógico, los resultados no van a ser los correctos porque tengo, ¿sí?, que en mi circuito los datos son diferentes, porque lo planteamos este ejercicio con los alumnos, sí, pero allá lo realizamos nosotros con el método de la superposición. Para ese método de la superposición pueden ver ustedes que si yo quito la fuente y pongo aquí un puente, tengo que resolver ese circuito por mallas. Entonces no me excluyo para hacer la superposición al aplicar el análisis de mallas y lógico de esa super malla. ¿Estamos de acuerdo? Y ellos ya lo hicieron. Se deja de tarea para que lleguen a este resultado resolviéndolo por este procedimiento. Creo que estamos de acuerdo con esta acción, ¿sí? Entonces, ¿qué me procede a hacer? Vamos nosotros a dejar indicado única y sencillamente cómo se haría el planteamiento para hacerlo la comprobación. ¿Cuál sería ese método? ¿Cuál sería ese procedimiento? Dejémoslo para que ustedes puedan pensar un poquito mientras yo borro toda esta acción. ¿Sí? Entonces lo dejamos, estudienlo, plantéenlo y regresemos a como lo haría un libro de bibliografía. Lógico, en el Kimberlin es un problema propuesto, es imposible. Si lo pongo ya resuelto, pues ¿cuál es el caso de resolverlo? ¿Sí? Entonces, aquí tengo este planteamiento y establecí este sistema, ¿sí?, de ecuaciones, y establecí esta malla en el circuito exterior. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros tenemos nuestro circuito en su forma original. ¿Qué es lo que va a proceder en este circuito? En forma original. ¿Qué va a proceder? Tengo ya mi circuito. ¿Y qué es lo que dicen? Voy a quitar todo esto. Voy a quitar esto. Quito esto. ¿Y qué lo dicen los libros? Ay, que te voy a establecer ahora las ecuaciones de mallas y establezco un sentido. Yo voy a darle un sentido a este circuito de la siguiente manera. Madre de Dios, se me cayó. De la siguiente manera. ¿Qué sucede? Ahora, yo le voy a dar un sentido de corriente a este circuito. Aquí le dejo la que está coordinada, y aquí voy a dar otro sentido de corriente. Le llamo una corriente I3. A esto le llamo una corriente I2 y este le llamo una corriente I1. ¿Estamos de acuerdo? Observemos. Quiero sí denotar con color rojo para que puedan ver las características de nuestro circuito, para que puedan observar el sentido. Si no,
nos vamos sobre ese sentido. Esperemos que esté ilustrativo la situación, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo este sentido de la corriente. Voy a establecerlo, a ver, para marcarlo más ya. Ok, bien. Entonces, ¿qué es lo que va a proceder ahora, jóvenes? Voy a establecer la solución de la ecuación en la malla 1. Tengo la malla 1. ¿Qué es lo que tengo en la malla 1? 120 es igual a ¿cuánto? A 65, 20 y 45. Aquí que tengo. ¿Qué es lo que es 65 y 1? ¿Sí? Perdón. 65 y 1. ¿Qué tenemos más? Tengo la corriente de 40 que tengo en este sentido. Yo sé, esa en ese sentido será más 42. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué sucede acá? ¿Qué sucede con esta? Tengo yo en este sentido y el sentido contrario será menos 23. Y aquí yo tendría la ecuación 1. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿cómo estableceríamos la ecuación para la malla 2? ¿Qué es lo que sucede? La malla 2 tengo una fuente de tensión, tengo esta caída en esta resistencia, pero tengo la fuente dependiente. Pero es una fuente de corriente, no es una fuente de tensión. Entonces yo tengo que establecer las características de mi circuito. Yo pongo aquí una tensión entre el punto AR. Al establecer una tensión entre el punto AR, ¿qué es lo que va a suceder con nuestro circuito? ¿Cómo voy a establecer para la malla 2? ¿Cómo voy a establecer mi ecuación de ley de Kirchhoff de tensiones para la malla 2? Voy a tener que el voltaje, la tensión AR, va a ser igual a ¿quién? En la parte superior, ¿qué es lo que vamos a tener en nuestro circuito? Sí, voy a establecer la ley de Kirchhoff para la parte superior o la parte inferior. Pongo en la parte inferior, esto va a ser, aquí tengo una polaridad, aquí tengo otra polaridad que va en este sentido. Entonces, en este sentido, por lo tanto, voy a tener que el voltaje va a ser más el voltaje en la de 20. Esto va a ser igual a ¿quién? Es menos, o va a ser igual a ¿quién? Al voltaje en la de, estamos en la inferior, en la de, igual al voltaje en la de 10. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo aquí que el voltaje AR va a ser igual al voltaje en la de 10 menos el voltaje en la de 20. Y aquí tengo una ecuación. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede el voltaje AR? ¿Para qué? Para la parte superior. ¿Sí? En la parte donde interviene la de 60. ¿Cuál va a ser las características de ese circuito? Va a ser el voltaje AR, ¿sí? Más el voltaje en la de 20. Que esto va a ser igual a ¿quién? Al voltaje que interviene aquí. ¿La voltaje cuál? La de 20 más el voltaje igual al voltaje en la de 10. Entonces yo aquí de este espejo el voltaje AR va a ser igual a no, aquí estoy repitiendo la parte de arriba, perdón, estamos en la parte superior. Esto va a ser igual a ¿quién? Yo tengo el voltaje en la de 40 y el voltaje en la de 60, por tanto yo establezco ahí que el voltaje AR más 60 volt va a ser igual al voltaje en la de 40. Por lo tanto, el voltaje AR va a ser igual al voltaje en la de 40 menos 60. Y aquí tengo la otra ecuación, sería la ecuación 2. Por lo tanto, voy a igualar la ecuación 1 con la ecuación 2 porque tengo el término VAR, que es igual a B10 menos B20, que esto es igual a la de B40 menos la B60. Registro los valores en función de la corriente y esta ecuación que yo tengo aquí, esta ecuación va a ser la ecuación la supermalla, va a ser la ecuación establecida con la malla, ¿sí? Del puente. Va a ser la ecuación que yo voy a tener. Lo denoto aquí, el resultado de esta ecuación. Por lo tanto, ya sustituyo los valores, ¿sí? Y voy a llegar a los valores correspondientes. Y esto ya se le deja al estudiante, al científico, al maestro, al interesado, al suscriptor,
que demuestre bajo este panorama, bajo este sistema, estableciendo la ecuación de la supermalla, considerando este elemento. Ya tengo estos valores, lógico, me hace falta poner una ecuación, la ecuación restrictiva. Por lo tanto, esta ecuación restrictiva, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser esta ecuación establecida? Va a ser la ecuación que yo tengo aquí, la corriente en el nodo R. Yo tengo una corriente aquí que está saliendo, que le llamo una corriente I2. Aquí tengo una corriente que está saliendo, que le llamo una I3. Y aquí tengo una corriente que está entrando, que es de 10 y 1. Despejo de aquí las acciones de la ley de Kirchhoff de corrientes, ya sea la I1 o la I2, y las sustituyo en la ecuación de la supermalla y en la ecuación de la malla 1, y allí establezco los valores de la ecuación. Voy a tener una ecuación, ¿sí?, de 2 por 2, porque ya tengo aquí una ecuación restrictiva. Como en el caso contrario, lo tomamos aquí para establecer la ecuación 1. Y el valor debe ser el mismo. Entonces, observemos el seguimiento ahora por otro análisis y aplicando el concepto de la supermalla y como lo establecen la mayoría de las bibliografías. Y tengo este circuito, sí, comparativo con el del video pasado. El video pasado fue con la supernodo, con valores diferentes. Ahora, si quieren realizar el circuito anterior por método de mallas, es establecer esta teoría, ¿sí? O viceversa, si queremos hacer esto por la ecuación de la supernodo, pues yo establezco aquí con estos valores y llegamos al resultado, sea cual sea el caso. Entonces, aquí está la idea de un circuito, ¿sí?, denotado de una bibliografía resuelto como propuesta de este circuito. Entonces, ahí tenemos el planteamiento y esperemos que se suscriban, que tengan más interesado. Ese es el entusiasmo que tiene uno como maestro, tener más partícipes. Pero no es eso lo importante. También hay que sumar sus comentarios, buenos, malos, honestos, pero siempre hay que ver las características del comentario. Eso enriquece las características de cómo se pueda preparar uno y cómo pueda preparar el material para hacérselo llegar a ustedes, que son los que va encaminado el conocimiento. Bueno, continuamos y cada vez me existe más emoción con este tipo de conocimientos y aplicaciones. Lógico, esto también va directo a mis alumnos, como a los muchachos de mi escuela o de otras de sus universidades. Esto es abierto y los comentarios deben ser sanos, ¿sí?, y constructivos desde ese punto de vista. Yo lo hago con mucho respeto, con mucho entusiasmo para todos ustedes. Y lógico, bajo la idea y la normatividad, sobre todo, y el entusiasmo que me hace llegar el comentario del ingeniero Jesús Álvarez, hermano de la hermana República de Venezuela, que realmente se la están viendo difícil ahora acá en la aduana. Pero bueno, esa es otra cosa, es parte de la vida que hay que salir adelante. Y aquí estamos nosotros para transmitir el conocimiento. Le damos una secuencia al circuito, lógico. Quedó alguna duda, comentario de este ejercicio, lo hago con esa intención de que ustedes participen, ¿sí?, y puedan hacer el comentario con el seguimiento aquí. Hay que dar una tarea también al suscriptor que se interese en arrastrar el lápiz. También hay que participar, también hay que hacer, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo y al siguiente video hagan sus comentarios, pongan su manita hacia arriba, hacia abajo. Y lo importante es saber cómo se está tomando este tipo de conocimientos. Muchas gracias y estamos en contacto. Bye.